Buenas madrugadas, amigos. Eh, Miércoles 30 de agosto de 2023, en la ciudad de Madrid, las 4:40 de la madrugada. Eh, Vamos a grabar el video número 33 de la serie Siglo XX corto, 1914-1989. El video número 33, y teníamos pendiente los años 70, no habíamos llegado. Pues ahora llegamos a los años 70, que no dejan de ser muy, pero muy interesantes. Hay un hecho, bueno, hay un hecho que podríamos decir, marca el comienzo de los años 70. Y ese hecho es que en octubre de 1973, tropas egipcias y sirias atacan Israel por sorpresa, aprovechando la fiesta hebrea o judía del Yom Kippur. Octubre del 73, repito. Siria y Egipto atacan Israel. Después de varios días de iniciativa árabe, la guerra cambió de rumbo y en apenas 3 semanas Israel consiguió imponer su superioridad atravesando el canal de Suez y estableciendo su control sobre la península del Sinaí. Es bueno que oigan estos videos viendo mapas. Ya en un futuro próximo los editaré mejor, con mapas y estas cosas. Bueno, en 3 semanas se revierte el signo de la guerra y pasa Israel a ocupar el bando ganador, por decirlo así. La guerra finaliza, sin embargo, por imposición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que para comprobar que israelíes y árabes le pusieron fin a la guerra, envía unos 2000 cascos azules. Este es un hecho significativo de los años 70, la guerra del Yom Kippur. En medio de este conflicto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, a la que, como ustedes saben, pertenecían en ese momento, ha variado un poco la composición, pero no mucho, aunque hubo países que se salieron y luego volvieron a entrar. Bueno, en ese momento la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, contaba con una mayoría muy grande, una mayoría definitiva de países árabes. Pero por otra parte también estaba Venezuela, que no es un país árabe, sino de América Latina, ¿no? Y digamos que la OPEP es un cártel de carácter oligopólico, es decir, no es competencia perfecta, no es un monopolio, es un cártel de carácter oligopólico que, junto con otros países que producen petróleo independientemente, sin pertenecer a la OPEP, ese oligopolio quiero decir que ese oligopolio que es la OPEP, un oligopolio, digamos, entre comillas, ilegal, porque se supone que en la economía de mercado no puede haber oligopolios, salvo los oligopolios naturales. Bueno, este oligopolio forzado, que es la OPEP, está dentro del oligopolio que forman los países exportadores de petróleo. Está la OPEP, pero está México, está Brasil, está Ecuador, está Noruega, Rusia, Ucrania, etcétera. Bueno, en ese momento la OPEP tenía una mayoría bastante fuerte de los países árabes.
Y la OPEP decide, en medio del conflicto, en medio de la guerra del Yom Kippur, incrementar los precios del petróleo y anuncia su intención de utilizar el petróleo como nuevo instrumento en su lucha contra Israel. Repito, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Venezuela en 1973 estaba dentro de la OPEP y por supuesto aceptó la subida del precio del petróleo porque le convenía. Yo vivía en Venezuela y vivimos, mientras el resto del mundo vivió muy mal, nosotros vivimos muy bien, pero fuimos una excepción. Ahora, la Venezuela de 1973 estaba muy, pero muy lejos de querer utilizar el petróleo como instrumento de lucha contra Israel. La Venezuela de 1973 era amiga de Israel, como lo fue siempre hasta que llegó Chávez al poder. Algunos autores, y este autor es Juan Carlos Jiménez, algunos autores dicen que la subida del precio del petróleo solo se debió a una estrategia de guerra de los países árabes contra Israel. Una guerra en este sentido comercial, podríamos decir, ¿no? Bueno, eso no pudo haber sido la única razón. Obviamente otra de las razones era ganar más dinero, aumentar los ingresos de esos países, y había más razones. Mejorar las condiciones de negociación de un barril de crudo, etc. Y no hay que olvidar que la OPEP no fue una iniciativa árabe, sino la OPEP fue una iniciativa de Carlos Andrés Pérez, presidente venezolano en su primer gobierno. Bueno, esa subida era la mayor subida experimentada hasta esa fecha, hasta 1973, del precio del crudo. El barril pasó de 1,62 dólares en enero del 73 a 9,31 en enero del 74. O sea, en un año el barril de petróleo subió 475%. Este radical aumento del petróleo, el llamado oro negro, se tradujo en una crisis inmensa de las economías occidentales, sobre todo Europa, que carece de petróleo, que abrió una profunda fase de recesión económica, cuya intensidad hizo pensar a muchos analistas que el mundo desarrollado se enfrentaba no a una crisis coyuntural, sino a una crisis estructural, producida por el agotamiento del modelo de desarrollo vigente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El tiempo y la perspectiva nos han hecho ver que no fue una crisis estructural, sino coyuntural, la de 1973. Ahora, si me permiten, la crisis que vivimos ahora sí que es una crisis estructural y sí que significa el agotamiento del modelo de desarrollo vigente en Occidente. Y cuando digo esto, no me estoy acercando a las posturas de ninguna Greta, nada de eso. Nada de eso. Ni se les ocurra pensarlo, ¿no? Pero el modelo de desarrollo de Occidente se agota. Tampoco estoy pensando en el medio ambiente, ni en las cosas que le preocupan a Greta. Lo estoy viendo desde el punto de vista de una ingeniero, desde el punto de vista de un analista político, de un economista, si se quiere, y de un historiador, si se quiere. Sobre todo desde el punto de vista del ingeniero y del economista. Bueno, no tanto desde un punto de vista político. Como sucedió en 1929, la crisis de la cual hemos hablado en videos anteriores, volvió a aparecer el ya recurrente debate entre, por una parte, los partidarios de mantener los beneficios de una economía de libre mercado
Y aquellos otros que abogaban, digo abogaban porque estamos hablando del 73, pero no estamos hablando de hoy en día. Hoy en día también se aboga por unas cosas y por otras, ¿no? Yo todavía tengo calor, a pesar de que bajaron las temperaturas y los ventiladores se llevan mis papelitos. Bueno, y el otro, ya dije, por una parte estaban los defensores a ultranza de una economía de mercado y por otra parte estaban aquellos que abogaban por la necesidad de intervenir y disciplinar al sistema capitalista, que parecía producir crisis cíclicas cada vez más graves y traumáticas. El debate de los años 70 asumió nuevos contenidos, en especial dos. El primer contenido, hay más, pero vamos a mencionar dos. El primero, se empezó a preguntar el sistema por el papel de los países del tercer mundo. ¿Qué papel jugaban estos países o debían jugar en las relaciones económicas internacionales? Y también la necesidad de reconsiderar cada vez más el importante conflicto norte-sur. Hemisferio norte, hemisferio sur y también Europa del norte y Europa del sur. Y en segundo lugar, el debate de la percepción acerca de los límites de un modelo de crecimiento basado en el consumo indiscriminado de los recursos naturales y la necesidad de revisar el modelo de desarrollo dentro de una nueva perspectiva de sostenibilidad. Lo esencial de la crisis de 1973 es que impactó de forma notable en los 4 ejes que sustentaban el modelo de desarrollo que comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial y que llegó hasta 1973, del 45-46 al 73. 45, 55, 65, casi 40 años, menos. Entonces, este modelo, que se sustentó del 45-46 hasta el 73-74, se paraba en 4 pilares, o tenía 4 pilares, 4 ejes sustentadores. En primer lugar, la revolución científico-técnica. En segundo lugar, la existencia de una fuente de energía barata y abundante, el petróleo, que en ese momento, 73, dejó de ser barata. Siguió siendo abundante, pero barata no. Y también empezaron a producir menos. Bueno, la cuestión científico-técnica que favorecía este modelo de desarrollo, la energía barata, que deja de serlo, la existencia de un sistema monetario estable todavía, con cambio fijo, y la expansión de la intervención del Estado. O sea, a pesar de que el mundo libre, el mundo capitalista, no tenía... a pesar de que el mundo capitalista era muy distinto al mundo de la Unión Soviética, en ambos mundos había una intervención del Estado. En la Unión Soviética y los países del este de Europa, la intervención del Estado era total, pero también en Occidente la intervención del Estado era demasiado grande. Vamos a ver uno por uno estos 4 ejes que sustentan al sistema económico que tuvo Occidente, es decir, la parte capitalista de Occidente entre finales de la Segunda Guerra Mundial y los años 73 y 74. La revolución científico-técnica. Bueno, lo importante de esta revolución científica fue su capacidad para impactar en los procesos productivos.
Ello obligó a racionalizar todo el ciclo de producto, incluyendo las fases de comercialización y venta, a través de fórmulas de marketing y publicidad cada vez más sofisticadas. Aquí empiezan a hacer el marketing, que es una cuestión nada deleznable. Entonces, dado esto, para la industria adquirieron enorme importancia los medios de comunicación de masas, pues eran los instrumentos básicos que presentaban los nuevos productos y de la actividad comercial y persuasiva de la empresa para colocar sus artículos, es decir, las estrategias de venta. La revolución tecnológica estimuló la producción en masa y la consecuente democratización del consumo. Ahí están también las economías de escala, pero no me quiero ir hacia temas económicos, netamente económicos. Aunque las economías de escala son importantísimas y debe manejarlas un historiador también. La producción en masa, la democratización del consumo, mucha más gente consumiendo nuevos productos o los mismos de antes consumidos por mucha más gente también. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, los beneficios empresariales pasaron a depender básicamente del abaratamiento de los costes de producción, porque cuanto más produces, más pequeño es el costo de la última unidad producida. Las economías de escala. Busquen un libro de economía no, porque si no se me extienden mucho los videos. Entonces, los beneficios empresariales van a depender del abaratamiento de los costes de producción debido a las economías de escala mediante la venta masiva del producto. Vender mucho. Prácticamente ganar por precio, por número de ventas y no por precio. Aunque hay sectores que siempre han ganado por precio y quieren seguir ganando por precio para mantener su estatus. Por ejemplo, los MBW, los MVW, estos automóviles, por ejemplo, o los Ferrari. O los Rolex. Pero últimamente uno ve a cada paleto con un Rolex que... Bueno. Entonces, ¿de qué dependían estos beneficios empresariales en suma? De la capacidad de vender millones de unidades. Por lo que cualquier freno al consumo se traducía en un parón directo de la producción para no producir algo que nunca iban a vender. De todos modos se quedaban con muchas cosas en los inventarios sin vender, ¿no? Y al parar la producción o al disminuirla, ¿qué es lo que ocurre? Un aumento brutal del desempleo. Y eso fue lo que ocurrió en 1973. Al aumentar el precio del petróleo, subió todo de precio. Esto hizo que las empresas racionalizaran el tamaño de su producción, y esto hizo que hubiese despido de trabajadores, ya no se necesitaban tantos, y esto produjo desempleo. Lo que ocurrió a partir de 1973 fue un paro estructural. Siguiendo con la ciencia y la tecnología, la industrialización de la ciencia obligó a muchísimas inversiones, a muy grandes inversiones en investigación, desarrollo e innovación, lo que facilitó la expansión de las grandes multinacionales, que aseguraban las cantidades invertidas por su capacidad para vender millones de unidades en todo el mundo. La importancia de las multinacionales convirtió al capitalismo en sinónimo de consumo de masas. Y esto incrementó la identificación entre los conceptos de ciudadano y consumidor.
De hecho, alguna gente ha hablado desde hace décadas del Homo sapiens, que es sustituido por el Homo consumus. Pero bueno, esto ya es materia de la sociología. Se empieza a confundir el ciudadano y el consumidor. Por otra parte, el término consumismo, no podía ser de otra manera, se convirtió en un elemento central de las corrientes neomarxistas y anticapitalistas, cuyo eje discursivo dejó de centrarse en la pauperación progresiva de la clase obrera o del proletariado, para hacerlo en el carácter alienante y deshumanizador de ese capitalismo tildado de voraz y sin freno que expandían las compañías multinacionales. Ahí está Ernesto Sábato, el escritor argentino y físico también, doctor en física. Tenía grandes preocupaciones acerca del carácter alienante y deshumanizador de las nuevas formas de producción de aquel momento. De las de ahora, no, de las nuevas no voy a hablar, pues estamos en los años 70 del siglo pasado. Por supuesto, este capitalismo voraz lo extendían las multinacionales, ¿no? Y con eso se nutrían los discursos de la izquierda. La crisis estimuló de nuevo la búsqueda de salidas basadas en nuevas respuestas tecnológicas, que comenzaron a centrarse en la aplicación de la microelectrónica y de las telecomunicaciones. Es decir, lo que hoy en día conocemos como nanotecnología. Aunque yo como ingeniero conozco la nanotecnología desde hace varias décadas, pero bueno. En ese momento había 4 fuentes de energía. En esos escasos 40 años que duró este modelo de desarrollo en los países capitalistas de Occidente. El petróleo y el gas natural representaban el 60% del consumo total de energía en Occidente. El carbón, a pesar de que contamina y se luchaba por eliminarlo, pues representaba el 30% del consumo mundial. Y la cuarta fuente principal de energía era la eléctrica, que representaba menos del 10% del total. Por otra parte, el Club de Roma, esta institución que se reúne para debatir problemas de la humanidad, alertaba sobre la finitud de los recursos petrolíferos. Bueno, esto se lo dice uno como ingeniero y como técnico a unos tipos que no eligió, o sea, unos tipos que están ahí en el Club de Roma, que tienen representantes de muchos países, que están allí en ese club, que nunca mejor dicho, es un club donde no se escoge a los participantes por la capacidad de análisis que tengan de la realidad mundial, sino por otras razones, ¿no? O sea, no era necesario que el Club de Roma nos dijera que los recursos petroleros eran finitos. Lo sabíamos, ¿no? Y lo sabe todo el mundo. Bueno, el sistema establecido en 1944 se basaba en un patrón de paridad fija entre el oro y el dólar, que garantizaba el valor de la divisa norteamericana como moneda de cambio internacional. Esto es lo que tú puedes hacer cuando tú ganas una guerra, ¿no? Aunque estamos en el 44, pero ya la guerra estaba ganada por los aliados. El sistema monetario internacional se ajustaba sobre la base de la convertibilidad del dólar en oro y el mantenimiento de un sistema de cambios fijo de las principales monedas del mundo. En consecuencia, la condición imprescindible para el mantenimiento del sistema era la confianza en el valor del dólar, o en otras palabras, que el valor de las reservas de oro
depositadas en Fort Knox fueran mayores que el valor de la masa de dólares circulantes por el mundo. Hasta los años 60, el sistema cumplió perfectamente su función, a pesar de ponerse de manifiesto dos contradicciones de fondo. La primera contradicción de este sistema era que, dado que la liquidez internacional, es decir, la oferta monetaria, se basaba en la salida masiva de dólares de Estados Unidos, es decir, en el déficit de la balanza de pagos norteamericana, a medida que este déficit creció, las posibilidades de que el dólar pudiera mantener estable su valor eran cada vez más pequeñas, obviamente. Solo hay que pensar un poquito. Hasta el extremo de poder hacer imposible la convertibilidad y el mantenimiento del valor fijo del dólar. Esta es la primera contradicción. Si no la pillaron, retrocedan el video y la vuelven a escuchar. Y la segunda contradicción es todavía más cínica. La segunda contradicción apuntaba en la misma dirección y era todavía más cínica. Estados Unidos era el único país, que podía mantener una situación permanente de desequilibrio negativo de la balanza de pagos, sin tener que recurrir, como el resto de los países del mundo, a costosos planes de ajuste si incurría en déficit. Una barbaridad. El propio sistema estimulaba aumentos continuos de ese déficit de la balanza de pagos norteamericana, lo que generó una espiral que acabó por disolver todo el mecanismo vigente. Repito, Estados Unidos era el único país que podía mantener, sin que se viese obligado a políticas de ajuste, una permanente situación de desequilibrio de su balanza de pagos. Su balanza de pagos en rojo. Bueno, el sistema monetario internacional a principios de los años... el sistema monetario internacional se rompe. Pero esta ruptura no se da en los años 70. Ya venía cocinándose desde los años 60. Porque estas dos contradicciones las veían muchas personas. En los años 70 se hizo imposible seguir manteniendo la ficción de que el dólar continuaba valiendo la cantidad de oro fijada 30 años antes. Nixon, que fue a quien le tocó, no tuvo más remedio que reconocer en 1971 la no convertibilidad del dólar y proceder a 2 devaluaciones sucesivas de su moneda, del dólar, lo que obligó a un reajuste de las paridades de otras monedas, destacando, por lo que significaba de cambio en la economía mundial, la apreciación de 2 monedas, del marco alemán y del yen japonés. El sistema de cambios fijos dejó de existir en favor de un sistema de cambios flotantes, que es el que todavía tenemos, con algunas leves modificaciones. Mientras tanto, siguiendo la vieja idea planteada por Sir John Maynard Keynes, se intentó crear una referencia monetaria internacional, una cosa llamada los derechos especiales de giro, que podían proporcionar una nueva línea estable de liquidez internacional. Yo nunca me he puesto a tratar de entender qué eran los derechos de giro o los derechos especiales de giro. Si quieren tratar de entenderlo,
la obra de Keynes está en todas las bibliotecas. Bueno, hay varias anécdotas sobre Keynes, pero cuando llegue el momento las voy narrando. Bueno, lo esencial es que un sistema de cambios fijos obliga a un país que incurre en déficit en su balanza de pagos a realizar una política interna deflacionista, de bajar los precios, y de ajuste para conseguir equilibrar sus cuentas a través de un incremento de sus exportaciones. Mientras que en un sistema de cambios flotantes, que es al que se va a partir del 73, 71, 73, en un sistema de cambios flotantes existe el recurso a la devaluación de la moneda para ganar competitividad. Si tu moneda vale menos, exportas más, porque en el exterior les resulta más barato comprar productos exportados por un país que tiene una moneda que vale menos. La mayoría de los gobiernos prefirieron romper el sistema diseñado en Bretton Woods, de Bretton Woods hablábamos en videos anteriores, pues consideraron que los sacrificios del ajuste eran excesivos en una época de recesión. Sin embargo, a finales de los años 80 o mediados de los años 80, se obligó a América Latina a hacer una política de ajustes en la peor situación del mundo, política de ajustes que llevó el nombre de los consensos de Washington y que se realizó en primer lugar en Chile con los famosos Chicago Boys, y también se realizó luego en Brasil, en Argentina y en Venezuela, con resultados nefastos para todos esos países menos para Chile. ¿Pero por qué menos para Chile? Porque había una dictadura militar, la de Pinochet, que no permitía disidencias. Y si cometías una disidencia lo pagabas carísimo, lo pagabas con la tortura y la vida. No es la idea, ¿no? No es la idea de... bueno, la crisis de 1973 fuera a anudar dos elementos que se creían incompatibles entre sí. O sea, en 1973 aparecen dos cosas juntas que se creía que eran incompatibles. Una situación de estancamiento económico junto a altas tasas de inflación. O sea, no crecimiento económico, pero una inflación altísima. Eso nunca antes había pasado. Se creía que eran cosas opuestas, pues ocurrió en los años 70. Estancamiento económico y altas cifras de inflación. ¿Por qué? Bueno, el imparable proceso expansivo de la intervención del Estado en la economía y en la sociedad fue en gran medida el causante o la causante de todo esto. El Estado no solo había asumido la prestación de los servicios sociales básicos en consonancia con el modelo de Estado social y democrático de derecho, sino que se había convertido en un agente económico extraordinariamente activo, que intervenía en numerosos ámbitos económicos, además de ser un rígido agente de regulación de los mercados, a través de la llamada planificación indicativa. O sea, era una planificación que indicaba posibles caminos de inversión y posibles y posibles sectores que deberían explotarse, ¿no? Es decir, no era la planificación centralizada de la Unión Soviética, que no indicaba, que te obligaba. Te decía, vamos a desarrollar el acero, esto y esto, y nadie abría la boca. En los países de Occidente capitalistas, digamos que el Estado indicaba que preferiblemente se desarrollaran este u otro sector, ¿no? Y para hacer que esto se desarrollara, no se empleaban fórmulas autoritarias, sino incentivos. Por ejemplo, créditos blandos, incentivos fiscales. De eso sabemos mucho en América Latina. O supimos mucho.
El Estado era enorme y obligó a mantener importantes déficits, déficits públicos y tasas crecientes de endeudamiento, lo que coadyuvó a alimentar una inflación cada vez más difícil de controlar. Ejemplos hay muchos. La inflación brasileña en su momento, a principios de los años 80, fue bestial y hay muchos ejemplos. La crisis del 73 estuvo lejos de ser una crisis tan global como se pensó en ese momento. La perspectiva nos hace ver que no fue tan global. Quizás por eso las respuestas no fueron muy novedosas. O no había creatividad, vaya usted a saber. La crisis hizo girar el péndulo hacia fórmulas liberales clásicas y hacia las propuestas también liberales de primacía de lo individual frente al poder del Estado. Y lo individual está totalmente ligado a la palabra libertad, en todos los sentidos. Voy a apagar un ventilador. Bueno, como decíamos, la crisis del 73 hizo girar el péndulo, yo sé que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, hacia fórmulas liberales clásicas y hacia las propuestas también liberales de primacía del individual frente al poder del Estado. Y dijimos que el individual implica libertad. Ideas absolutamente arraigadas y tradicionales en el pensamiento social, político y económico del mundo occidental. En definitiva, la crisis del 73 fue una crisis más, una más, aunque especialmente grave de las crisis cíclicas del capitalismo. Pero en modo alguno se puede considerar una crisis radical del sistema. De hecho, no acabó con el sistema, ni mucho menos. La respuesta general de las sociedades desarrolladas a la crisis del capitalismo de los años 70 fue paradójicamente profundizar el capitalismo. El intervencionismo estatal siguió contando con enormes apoyos, por supuesto, especialmente entre las corrientes socialdemócratas, que siguieron constituyendo alternativas políticas fundamentales a los partidos liberal conservadores. Los fundamentos económicos de la crisis del 73 no pueden entenderse fuera del marco de unas sociedades occidentales en acelerada evolución. Unas sociedades que aún todavía estaban dirigiendo e integrando buena parte de las propuestas éticas, culturales y de estilos de vida surgidos al final de los años 60. Ya reivindicaban la vuelta a valores más tradicionales y estables. Por ejemplo, el fenómeno hippie de los años 60, el uso de las drogas psicodélicas y toda aquella revolución cultural, ya a principios de los años 70 estaba cediendo y estaba regresando el mundo occidental a valores más tradicionales y estables, ya conocidos desde antes. El paro o desempleo, la incertidumbre ante la nueva situación económica y la pérdida de ciertas referencias axiológicas clásicas generaron una situación de inseguridad que se reforzó o que reforzó la percepción de la crisis. La gente se sentía insegura acerca de la evolución económica de sus sociedades. Por eso, frente al simplismo, vuelvo a nombrar a los hippies, yo fui hippie, pero
Frente al simplismo y abstracción de muchos de los ideales colectivos reivindicados en los 60, vuelvo a nombrar a los hippies, a partir del 73 tomaron protagonismo valores individualistas más concretos y materiales que ahondaron en una creciente atomización y en el deterioro de los impulsos de compromiso social. Las sociedades occidentales comenzaron a perder su fe ciega en el progreso global de todos. Se dieron cuenta que no todos podíamos progresar, háblese de clases sociales, háblese de países, háblese de continentes. Y estas sociedades aceptaron una creciente polarización que las hizo más conflictivas y más complejas. Claro, cuando te das cuenta que no todos podemos progresar al mismo ritmo, hay crisis y hay complejidad, hay conflicto y hay complejidad. En esa época, el sociólogo, creo que era sociólogo, no sé si está vivo, Ulrich Beck, llamó a estas sociedades occidentales que surgían de la crisis del petróleo del 73, sociedades de riesgo. Vamos a seguir hablando de la crisis del petróleo, pero en un video aparte para que no sean tan largos. Nos vemos ahora, pronto.